Hola, bienvenido. Mi nombre es Henry Erazo y voy a hablarles acerca de la definición de habilidad motriz, o conocida también como motora. En educación física viene a considerar toda una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en el proceso de evolución humana, como lo son el correr, el marchar, saltar, girar, lanzar y receptar objetos. Pero, ¿qué entendemos por habilidad motriz? Son aquellos actos o motores que nos llevan a cabo de forma natural, forman parte de la estructura sensomotora básica, es decir, es la capacidad de movimiento adquirida por medio del aprendizaje. Para Guthrie, la habilidad motriz es definida como la capacidad adquirida por aprendizaje de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas. En este apartado vamos a hablar sobre las características, la clasificación y las fases. Iniciando por las características, las más importantes que encontramos son las siguientes. Ser comunes para todos los sujetos de aprendizaje. Haber facilitado la supervivencia humana, ya que nombramos que eran muy básicos y deben ser fundamentados por aprendizajes motrices previos. La clasificación. ¿Cómo podemos clasificar a los movimientos básicos? Según Sánchez Bañuelos, 1986, podemos clasificarlos en dos grandes categorías. La primera es que impliquen el uso y manejo propio del cuerpo, es decir, andar, correr, saltar y estar de pie. Y las otras son actividades que impliquen el uso y manejo de objetos, como pasan las tareas manipulativas, lanzar, agarrar, golpear. Evolución de las habilidades motrices. El desarrollo de las habilidades motrices se organiza en cuatro grandes fases, según Sánchez Buñuel. La primera es de los 4 o 6 años de edad. Es el desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales. También utilizamos estrategias como la exploración y el descubrimiento, y se plantean tareas como caminar, tirar, empujar, saltar y correr. La segunda fase comprende de los 7 a los 9 años de edad, donde el desarrollo de habilidades y destrezas mediante movimientos que implican el dominio del cuerpo y también el manejo de objetos. Utilizamos un componente lúdico competitivo. También se busca el perfeccionamiento de los movimientos que se impartieron en la etapa anterior, siempre buscando una mejora del trabajo previo. En la tercera fase, que comprende de los 10 a los 13 años de edad, como en todas las anteriores, se busca el perfeccionamiento de los movimientos de la etapa previa. También, ahora vamos a iniciar con las actividades relacionadas al aspecto lúdico deportivo. También vamos a empezar a trabajar habilidades genéricas de muchos deportes. Cuarta fase, que comprende de los 14 a los 17 años. Esto ya está fuera de la primaria, es decir, no se encuentra bajo el subnivel básico general. En esta se desarrollan las habilidades motrices específicas, yendo mucho más al punto que se va a estudiar. Se inicia la especialización deportiva, la enseñanza de todos los conceptos deportivos y también el trabajo de técnicas y tácticas especializadas. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades motrices en la niñez. Son primordiales para obtener distintas habilidades durante el crecimiento de un niño y no únicamente en su niñez, sino a lo largo de toda su vida. Siempre hay que estimular y en estas primeras etapas, ya que es la época más propicia para realizarlo. Todas estas habilidades nos ayudan para que nosotros participemos con mayor agilidad y facilidad, tanto en actividades cotidianas como en los espacios recreativos de las escuelas. El juego contiene por sí solo todas las posibilidades de transición entre la imaginación creadora y el hacer constructivo, estableciendo la continuidad en el niño entre el juego y el trabajo. Piaget, 1986. Muchas gracias. Habilidades básicas o también llamadas habilidades básicas motrices. Las habilidades motrices básicas son unas acciones motrices estructuradas y organizadas de una forma secuencial, como el correr, que evolucionan y se desarrollan en el ser humano desde su nacimiento para mejorar su aprendizaje. El aprendizaje de estas habilidades motrices básicas permiten que el individuo pueda realizar a largo plazo habilidades motrices específicas. Definición de habilidades motrices básicas. Según el autor Schindler, en 1986, las habilidades motrices básicas son las capacidades que posee el individuo que practica actividad física.
Esta se origina al combinar las experiencias y las aptitudes del movimiento. En esta se trabaja mucho en la etapa de educación primaria y está presente en muchos de los juegos que utilizamos en la asignatura de educación física. Se preguntarán cuál es la diferencia entre habilidad y destreza. Las habilidades son las capacidades que tiene un ser humano para relacionarse con el entorno a través de los desplazamientos. Se relaciona con el mecanismo de percepción, mientras la destreza la entendemos como una forma de relacionarse con el medio a través de la manipulación de objetos. En este caso, el mecanismo que prima es la ejecución. Características de las habilidades motrices básicas. Estas son comunes en todos los seres humanos, han permitido la supervivencia de la especie y son la base esencial para las habilidades motrices básicas. Las habilidades motrices básicas se clasifican en las siguientes: abiertas y cerradas. Tenemos como abiertas, que son aquellas las que desarrollan en un contexto de espacio-temporal inestable. Por ejemplo, en este caso tenemos que el fútbol. Las cerradas se diferencian de la anterior en el contexto en el que se realiza en lugares estables, internos o intrínsecos. Por ejemplo, el lanzamiento de un tiro libre. ¿Cuáles son las habilidades motrices básicas? Sánchez Buñuelos, en 1984, nos dice que considera las habilidades motrices genéricas, que son aquellos patrones motores en los que se sustenta el movimiento del ser humano. Estos son el desplazamiento, saltos, giros, lanzamientos y recepción. Desplazamiento. Esta habilidad motriz implica un cambio del cuerpo de un punto a otro del espacio. Conlleva una mejora de coordinación dinámica y la percepción y estructura del espacio temporal. Entre estos tipos de desplazamiento tenemos la carrera, la marcha, la rectación y el desplazamiento. Saltos. Este consiste en separar los pies del suelo venciendo la fuerza de gravedad. Esta a su vez implica una extensión de las piernas o de ambas piernas. Esto hace que incremente la fuerza muscular de las piernas y la coordinación y el equilibrio. Estos saltos pueden ser con una pierna, alterando, cambiando de pierna o con los pies juntos. Su finalidad. En su finalidad hay dos tipos. La longitud supone llegar más lejos de lo posible y en la altura implica alcanzar la mayor altura dentro de las posibilidades de cada individuo. Lanzamiento. Esto supone enviar algo a alguien sin la necesidad de llevarse. Esto está ligado a la recepción. Estos lanzamientos mejoran la coordinación segmentaria y la percepción de estructuración espacio-temporal. Existen dos tipos de lanzamiento, con una sola mano y con ambas. Aquí podemos diferenciar siguientes propósitos. La percepción es acertar a un blanco, que puede ser fijo o móvil, llegar lejos, ya sea de longitud o de altura, y la precisión y velocidad es alcanzar un objetivo con fuerza. Las habilidades genéricas. Estas habilidades se dan por la combinación de dos habilidades motrices básicas. Además, constituyen la base del desarrollo de patrones motores básicos. El niño adquiere una serie de conocimientos y aprendizajes. Además, presenta un mayor nivel de complejidad y de concreción que las básicas. Estas habilidades se conforman de habilidad más el contenido, es decir, más el ejercicio y el método. Constituyen la base del desarrollo de patrones motores básicos, como por ejemplo rodar, reptar, gatear, las locomociones, andar, correr y saltar, los botes y los golpeos, y las manipulaciones o el control manual, coger, soltar, lanzar y recibir. Así pues, se logra conseguir que el estudiante esté dotado de una motricidad variada y global. El objetivo de las habilidades genéricas es conseguir que el alumno esté dotado de una motricidad variada y global. De hecho, esta es la etapa primaria, en donde se debe trabajar más con estas habilidades, ya que así en el educando desarrollará su estimulación y podrá crecer integralmente. Además, se desarrolla según la etapa o el patrón evolutivo. Normalmente esto suele suceder entre los 8 y los 11 años. Entre los tipos de las habilidades genéricas hablaremos de los más principales, que son
bote, golpeo, conducción. Como primer tipo tenemos el bote. ¿Qué quiere decir esto? Con un objeto mediante lanzamientos y recepciones en una superficie rígida, especialmente usando nuestras manos, realizaremos diversos movimientos. Hay dos movimientos. El primero es el estático. El sujeto que lo ejecuta no está desplazándose. Y dinámico, cuando el sujeto que lo ejecuta está desplazándose. Por ejemplo, al realizar este movimiento estamos haciendo un bote. Puede ser con una pelota. El golpeo también se denomina impacto. Se trata de un impulso que se imprime por acción de un segmento corporal o a su vez al usar un implemento deportivo. Puede ser una raqueta, un bat o un palo en este caso. Y eso determinará la trayectoria y posición, sin que antes exista un control y adaptación. En el golpeo distinguimos tres fases: la preparación y ajuste, el contacto y el acompañamiento al realizar este movimiento de un golpeo. Otro tipo es la conducción. Se trata de un desplazamiento en un espacio determinado, pequeño, a través de golpeos o impactos controlados. Se puede decir que es una combinación de golpeo y a su vez de una marcha o carrera, en función de la velocidad que vayamos realizando esta actividad a través de nuestros segmentos corporales. Esto se ve más visible cuando se practica una conducción a través de un palo de hockey. Otra habilidad genérica es la finta. Esta habilidad genérica tiene como objetivo esquivar o sobrepasar al adversario a través de un obstáculo. Esto lo vemos claramente cuando los deportistas o en una competencia se realiza carrera de obstáculos. Suele estar conllevado del engaño a través del ritmo, de la velocidad y cambios de dirección que realicen los participantes. La parada se trata de una interrupción de la trayectoria. A través de esto el sujeto está dispuesto para realizar una acción posterior. Esta habilidad tiene como base la recepción de la habilidad motriz básica, a la que se le añade la interrupción. Otra habilidad genérica es la intercepción. Se trata de la acción que realiza un sujeto con su segmento corporal o a su vez con un implemento deportivo. Esto da paso a la interrupción del individuo con el objetivo de evitar que él alcance su destino. Esto lo podemos evidenciar fácilmente en las carreras, cuando un contrincante sobrepasa al otro para llegar a la meta. Otra habilidad es la fase. Se define como el traspaso del sujeto con un cierto nivel de precisión hacia el otro compañero. El pase puede partir de un lanzamiento, como es el caso de los deportes, en el que se juegan varios miembros de un partido, puede ser de fútbol, y se utiliza un implemento deportivo, en este caso usamos un balón. Habilidades específicas o también llamadas habilidades motrices específicas. Son gestos motores que se combinan entre sí y exigen cierto conocimiento de la técnica deportiva. La edad adecuada para trabajar estas habilidades es entre 14 y 12 años. A esta edad se adquiere la técnica necesaria para realizar la práctica deportiva. También es la capacidad de conseguir un objetivo concreto, es decir, la realización de una tarea motriz definida con precisión, técnica o patrón de movimiento específico de un deporte. Clasificación. Según el modelo motriz de Wallen, se utilizan las habilidades motrices respecto del aprendizaje de un deporte en específico. La categoría de las capacidades motrices concretas comúnmente no figura, en la cual denominamos como capacidades especializadas y complicadas que tienen relación con las técnicas deportivas. A esto llamamos capacidades concretas o habilidades específicas. Seguimos con su clasificación. Las habilidades específicas se clasifican en 4 grupos. La primera de ellas es habilidades atléticas. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. El número de pruebas, ya sean individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. Habilidades gimnásticas. Son un conjunto de elementos técnicos pertenecientes a la disciplina de la gimnasia artística deportiva.
Habilidades de lucha. Generan numerosas situaciones sociomotrices en las que intervienen los procesos de recepción de la información, elaboración de la respuesta y ejecución. Por tanto, debemos prestar especial atención de modo que el alumno sea capaz de ajustar la respuesta a la situación con presteza. Esto quiere decir que debemos ayudar al estudiante a que genere su fuerza de manera correcta. Habilidades de deportes colectivos. Son aquellos en los que existen cooperación entre dos o más compañeros y oposición a los deportistas contrarios, realizando una participación simultánea o alternativa de los jugadores, pudiendo compartir un espacio común y utilizar un objeto móvil. Podemos decir que las características de los deportes colectivos son la cooperación, la oposición, la presencia de dos o más jugadores, la interrelación de los mismos en un espacio con un móvil. Les presentamos algunas características de las habilidades específicas. Vamos a llamar labor motriz específica a toda actividad de carácter físico que busca el conseguir un objetivo concreto y que requiere de algunos conocimientos exactos y bien definidos en su ejecución. La tarea motriz específica en el resultado de las infinitas combinaciones de habilidades y destrezas motrices básicas. Las capacidades concretas son la función de lograr un objetivo concreto, o sea, la ejecución de una labor motriz determinada con exactitud. Sabemos que el concepto de velocidad tiene además varias acepciones, aunque la mayor parte la entiendan como disponibilidad del cuerpo relacionada con la actividad física especializada, sea esta deportiva o no. Diferencia entre habilidades y destreza motriz. Haciéndonos eco de la dificultad que entraña su diferenciación y que incluso le dan a estos términos connotaciones iguales, sin embargo debemos diferenciarlos para no incurrir en la confusión de significados. A continuación les voy a presentar lo que es la habilidad motriz y la destreza motriz. La habilidad motriz se caracteriza por tres cosas: tener carácter natural e innato, relación con el entorno a través del desplazamiento y movimiento global del cuerpo. Son movimientos que se generan durante los deportes, son netamente naturales y no son forzados. Destreza motriz, carácter aprendido, relación con el entorno a través de la manipulación de los objetos y movimientos finos y manuales. A esta destreza le debemos a diversas actividades que realizamos durante los deportes o realizamos en la escuela durante la hora de educación física, utilizando diferentes medios como la colchoneta, el aro, la soga, la cuerda, zancadas, entre otros. Habilidades motrices según el perfil de salida. Área de educación física. Contribución del área de educación física al perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Favorecer que cada estudiante transite sus aprendizajes desde el nivel inicial hasta el nivel de bachillerato unificado. Se reconozca como sujeto multidimensional en interacción y construcción con otros. Se comprometa con todas sus dimensiones en las acciones de su vida cotidiana, física, mental, emocional, social y espiritual. Permite al sujeto reconocerse como multidimensional y holístico, que pone en juego y compromete su existencia corporal, emocional, sensible, intelectual y espiritual en cada acción que realiza dentro de la vida escolar y fuera de ella, aportando a la construcción de la identidad. Ayuda a reconocer la importancia de la alteralidad cuando se comparte y aprende con otros en prácticas corporales colectivas, promoviendo condiciones de posibilidad para el intercambio respetuoso y el ejercicio de la ciudadanía participativa en contextos multiculturales. Favorece el reconocimiento y la aceptación de la diversidad cultural, valorando sus riquezas
y potenciándolas en beneficio de la construcción de la identidad y el sentimiento de pertenencia a un estado común. Incentiva la participación en gran variedad de prácticas corporales, presentes en la riqueza de su contexto, seleccionado aquellas que resultan más significativas y placenteras para realizarlas de manera segura en beneficio de su salud y de la calidad de vida. Colabora para que el sujeto se reconozca habilitado a elegir entre la multiplicidad de prácticas corporales, aquellas que le generen bienestar y le permitan desarrollar autonomía, capacidad de resolución y criterio de seguridad en el transcurso de toda su vida. Contribuye a identificar y construir herramientas conceptuales, actitudinales y prácticas. Bloques curriculares del área de educación física. Para que se cumpla el perfil de salida del estudiante en el área de educación física, el currículo realizado por el Ministerio de Educación divide esta área en 4 bloques, que son las prácticas lúdicas, los juegos y el jugar, las prácticas gimnásticas, las prácticas corporales expresivo-comunicativas, las prácticas deportivas. Todas estas están relacionadas entre las prácticas corporales, las mismas que están en concordancia con la salud, así como la construcción de la identidad corporal que ayuda a los estudiantes que cumplan con los objetivos de esta área.